Hola a todos, sean bienvenidos a la unidad número 1 de Fundamentos Filosóficos para la Educación Matemática. En esta unidad titulada Postulados de la Filosofía y la Educación Matemática a través de la Historia. Antes de comenzar esta unidad, déjenme recordarles de que si nosotros hemos leído lo que es en nuestra plataforma la unidad número 1, tal como hemos expresado en esa introducción, que no existe una filosofía específica que afirme nuestras intervenciones en la vida, sino muchas filosofías representadas por cada uno de los principios que se estudiarán. Entonces quiere decir que nosotros en esta unidad, estimados estudiantes, vamos a ver diferentes principios y diferentes pensamientos filosóficos de la época contemporánea, es decir, antes de la época de oro. Vamos a recordar miles de años atrás, antes de Cristo, en este caso, como en los años de 600, de 400 a 600 años antes de Cristo. Entonces, el objetivo de esta presente unidad es promover la comprensión de los principios filosóficos que han orientado el debate filosófico y educativo a lo largo de la historia humana. Como ustedes bien lo saben, en la unidad, en el tema número 1, que es postulados generales de la filosofía. Algunas recomendaciones antes de estudio de esta unidad: leer siempre su material, tenerlo ahí descargado y tener un espacio exclusivo para este tipo de cátedra. Recordemos que estamos siempre en la cátedra de Fundamentos Filosóficos de la Educación Matemática. Vamos a empezar. Algunas definiciones importantes para el estudio de esta unidad, que son los postulados, principios y axiomas. Definiciones de cada uno de ellos. Postulado. Un postulado es una proposición no evidente por sí misma ni demostrada, pero que se acepta, ya que no existe otro principio al que puede ser referida. Principios. Son proposiciones fundamentales que como tal no admite demostraciones a partir de los principios más básicos, o no necesita no ser demostrada por ser autoevidentes. Axiomas. Los axiomas son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Entonces, estas son algunas definiciones que nosotros tenemos que tener bien claro para poder comprender, tal como nos dice lo que es el objetivo, eh, de poder de analizar los diferentes postulados filosóficos de la época en que varios filósofos estuvieron muy pendientes sobre lo que es en la educación de la historia. Entonces, en este sentido, pues vamos a estudiar algunos postulados de esos filósofos. Dentro de la unidad número 1 habla sobre algunos principios ontológicos, y recordemos que la ontología rama de la filosofía que estudia lo que existe. Entonces, en un determinado momento de miles de años atrás, estos filósofos existieron, tal como nos dice la historia. Y estos principios ontológicos señalan ante todo aquello que es decir, la realidad, y ser de las cosas las que podrían ser tan mundanas como una silla, un árbol, un número, entre otros, e incluso el ser de circunstancias o elementos absurdos. Algunos principios que nos da a estudiar la ontología, tenemos como el primer principio, que es el principio de identidad, que afirma que todo es idéntico a sí mismo. Aquí nos da lo que es como, como una imagen que nos está dando como referencia, que si nosotros nos colocamos enfrente de un espejo, nos estamos viendo a sí mismos, somos nosotros mismos, entonces somos idénticos. En tal sentido, explica que el principio de identidad es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual toda entidad es idéntica a sí misma. Por ejemplo, usted es idéntico a sí mismo, yo soy idéntico a mí mismo, etc.
Adolfo P. Carpio, citado a Francisco Romero, nos advierte este principio pueda ser comprendido como adviértanse bien que todo ente sea igual a sí mismo. Entonces, queda bien claro que este principio de identidad es un principio clásico de la lógica y de la filosofía. Otro principio importante es el principio de contradicción o principio contradictorio. En esta imagen hay una contradicción, hay un conflicto. ¿En qué consiste ese principio? Dice que sostiene que ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P, es decir, es o no es. Con la letra P, si nosotros en años venideros vamos a estudiar la lógica de la matemática, vamos a encontrar este símbolo que usted lo va a familiarizarse completamente, ya que nos indica cualquier predicado posible, que simboliza cualquier predicado posible. En el literal C o en el tercer principio nos hace referencia al tercero, que también se le dice excluido. Fue propuesto y formalizado por Aristóteles, quien también lo llamó principio del tercero excluso, o en latín principium fertil exclusi, también conocido como tertium non datum o una tercera, o cosa no se da. Este principio afirma que todo ente tiene que ser necesariamente P o no P. Cuando hablamos de excluido es si es negro o si es blanco. Entonces, en este sentido nos dice y nos confirma que tiene que ser es o no es. En el siguiente principio titulado el principio de razón suficiente o simplemente principio de razón, también es conocido como principio de Leibniz, porque este filósofo lo anunció por primera vez. Afirma que todo tiene su razón o fundamento, o dicho negativamente, que no hay nada porque sí. Se caracteriza por admitir diferentes formulaciones, siendo las que a continuación se presentan las más usadas. En este principio, estimado estudiante, nos dice de que todo tiene un fundamento. Este también filósofo Leibniz nos dice de que anunció por primera vez que todo tiene su razón, es decir, que todo tiene una lógica. Recordemos que la lógica es lo que estudia la verdad y estos principios ontológicos nos están afirmando que a través de la filosofía que existieron en un determinado tiempo estos famosos principios. En el tema 2 estamos haciendo una remembrancia, vamos a recordar un poco, ayudándole siempre, estimado estudiante, de que en estas unidades es necesario pues leer y vamos a ayudarle con este video tutorial para que usted se oriente y se ubique un poco. En el tema 2 vamos a ver lo que son los postulados de la filosofía presocrática, es decir, antes de Sócrates. O en algunos, si ustedes han leído en la plataforma, a través de la unidad número 1 de su cátedra en estudio, nos dice de que puede ser también en la época contemporánea. Contemporáneo significa, estimado estudiante, que bien se emitieron al mismo tiempo las dos épocas, es decir, la pre-Sócrates o específicamente los postulados de Sócrates, que es el contenido número 3 que usted va a leer gustosamente. En el tema 2 nos está diciendo el por qué o para qué, de dónde vamos, a dónde venimos o cuál es nuestra función. O sea, aquí hay muchas interrogantes en el cual en esta época contemporánea, pues muchos filósofos como Tales de Mileto y entre otros dieron su aporte y algunos pues están a favor y en otros pues simplemente lo refutan. Y estos presocráticos, es decir, estos filósofos que estuvieron antes de Sócrates, dieron, o al mismo tiempo con Sócrates, dieron explicaciones materialistas en su descripción de la naturaleza. Es decir, que todos sus aportes
van enfocados a la naturaleza, es decir, identificaron los principios de la realidad con entidades materiales. Sin embargo, no hay que creer que con ello estos filósofos fuesen el ateos o que fueron ateos o negasen componentes espirituales a la realidad. El enfrentamiento materialismo-espiritualismo es algo posterior en la historia de las ideas dadas. Es decir, que estos filósofos no quiere decir que no creyeron en lo espiritual. Sí creyeron que todo fue creado, pero en sí, el cristianismo o lo espiritual a través del alma todavía pues no estaba muy segmentado. Sencillamente ellos no negaron la existencia de dioses o del alma, porque para ellos los dioses y las almas participan esencialmente de los mismos principios que los otros objetos del mundo. Por ejemplo, según los atomistas existen las almas, pero están compuestas como cualquier otro objeto por átomos, aunque más perfectos y sutiles. En resumen, la época presocrática, esta investigación este estudio, esta comprensión está dado por los elementos últimos de la naturaleza, no es en ese momento incompatible, son creencias religiosas nomás. Continuando. Y algunos autores principales postulados presocráticos, como el primer autor tenemos los monistas. Estos monistas son denominados de esta manera a los filósofos cuya doctrina admiten una sola especie de sustancias fundantes del universo, denominado a este fundamento o esencia el arge, causa o sustancia primaria. Los principales representantes de esta comunidad fueron Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito y Parménides. Entonces, estimados estudiantes, vamos a ver algunos postulados presocráticos y los monistas pues nos están diciendo que más que todo su doctrina pues admite una sola especie de sustancia fundante del universo. Otro autor principal también es Tales de Mileto, que aproximadamente aportó sus grandes ideas en el 624 a 546 a.C. Y Tales de Mileto nos hace referencia a una frase: no el hombre, sino el agua, es la realidad de las cosas. En torno a esta idea planteada, ¿qué nos quiso dar a entender Tales de Mileto? La fuente o principio de todas las cosas es el agua. La tesis del hilozoísmo, decimos que hilozoísmo es una teoría según el cual la vida y por lo consiguiente la sensibilidad son inherentes a todas las cosas de la naturaleza. En otras palabras, que todas las cosas, incluso las aparentemente inanimadas, tienen vida. Todo está lleno de demonios. Es decir, demonios en aquella época lo conocían como demonios. Entonces, Tales de Mileto, pues su filosofía radica más que todo en que el hombre no solamente es agua. Su pensamiento filosófico decía de que el hombre posiblemente quería dar a entender de que el hombre está lleno más o su cuerpo está más de agua, es más de agua, o posiblemente que la tierra estaba más de agua, o posiblemente que la tierra estaba encima del agua. En fin, con esa frase, pues Tales de Mileto quiso entender muchas cosas. Sin embargo, el tercer filósofo, Anaximandro de Mileto, en el 610 a.C., realizó, dice, un avance notable respecto a Tales, al manifestar que el principio de todas las cosas, arche, es el apeiron. Esto es lo indefinido, lo indeterminado. Se trata pues de un elemento no empírico y por su carácter indefinido permite explicar mejor el origen
de las cosas que a través de un elemento determinado. Anaximandro de Mileto prácticamente dio a entender de que Tales de Mileto posiblemente estaba un error, que en sí, que el hombre, pues, como lo decía en su frase anterior, que no solamente es el hombre, no solamente el de agua, sino que es la vida, ¿verdad? Entonces, aquí a Maximandro de Mileto dijo lo contrario, de que todo tiene un principio o todo tiene una teoría. No necesariamente, no necesariamente eh, lo referente a lo que exactamente pues decía. Ahora bien, por un lado, Anaximínides de Mileto en 524, en el 585 antes de Cristo, pues nos dice que el aire se diferencia de distintas sustancias y esas sustancias en virtud de la rarefacción y la condensación. Es decir, de que estaba la rarefacción, nos estamos refiriendo, estimados estudiantes, a más que todo a un compuesto. Por la refracción se convierte en fuego. En cambio, condensándose se convierte en viento. Luego en una nube y aún más condensado, en agua, en tierra más tarde y finalmente en piedra. Bien, entonces esto simplemente, joven estudiante, pues ha sido como un tutorial para que usted pueda darse cuenta de que es importante la lectura y así posiblemente usted pueda tener presente este pequeño tutorial. Muchas gracias.